Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Factor K, cifras con impacto, donde nos encantan los números, los datos, acariciarlos, morderlos, abrazarlos, destruirlos, pero jamás maquillarlos. Al primer y único espacio de economía y finanzas que se transmite en todas las redes. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok. No tiene forma alguna de escaparse de nosotros, así que estamos muy contentos de este programa. Hola, Efra, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Encantadísimo de estar nuevamente en Factor K, aquí en el primer canal de streaming empresarial, para tocar diferentes temáticas, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para quienes quieren hacer inversiones en los Estados Unidos, inversiones en el sector inmobiliario. ¿Qué te parece? Siempre es bueno tener en el radar la inversión inmobiliaria. Dice que es lo más rentable que puedes hacer, mover tu dinero con propiedades, compra, venta, etcétera, etcétera. Y Miami siempre ha sido, Miami, o no sé si todo Estados Unidos, pero Miami siempre ha sido como una ambición grande, tener un departamento o tener algo por ahí, Yo ¿no? creo que sí, hay muchas personas que quieren invertir en algo ya diferente. eh, y qué mejor, digamos, ir a un mercado tan competitivo donde tenés todo además para poder crecer, que es el mercado estadounidense, ¿no? El mercado inmobiliario. Para ello tenemos un invitado de lujo, Javier. Está con nosotros Javier Kremer, él es el cofundador, CEO y CEO de J2 Capital, quien nos va a hablar acerca de una feria que se está realizando aquí en Bolivia para conectar cabalmente a inversionistas con toda la oferta inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto que estés presente acá al programa. Coméntanos, Javier, cuán importante es poder, como inversionista, invertir, ¿no? en un mercado tan competitivo como en los Estados Unidos, sobre todo en lo que es el sector inmobiliario, ¿no? Bueno, a ver, escuchaba yo su introducción y es sencillamente increíble cómo ha evolucionado el mercado americano para los extranjeros, específicamente para los bolivianos. Nosotros llevamos ya más de 5 años atendiendo a inversionistas bolivianos en los Estados Unidos, financiando propiedades. Y como creo que Efraín lo mencionabas, el anhelo de poder tener una propiedad, una inversión, un departamento, una casa en los Estados Unidos, mientras uno continúa viviendo acá en Bolivia, invirtiendo y trabajando. Hoy estas posibilidades se han ampliado un montón, desde incluso post pandemia, que las cosas se han facilitado de una forma enormemente, porque ahora tenemos el acceso a créditos hipotecarios donde un inversionista boliviano puede entrar a una propiedad, a una casa o un departamento con solo el 30% del pie, del valor del departamento como pie, el resto financiarlo como con bancos americanos. Entonces, Wow. estructuras legales, aperturas de cuentas bancarias, aperturas de LLCs, incluso comprar la propiedad desde Bolivia sin tener que ir a los Estados Unidos. Y voy un poco más allá, incluso poder comprar propiedades y financiarlas con bancos americanos sin tener ni siquiera la visa de turista para entrar a los Estados Unidos. Así de fácil y así de grandes son las posibilidades que tenemos como bolivianos para tener un portafolio en el extranjero, tener un parte de nuestro portafolio en el país más fuerte financieramente del mundo, como en los Estados Unidos. ¿Y cuáles son las ciudades más apetecidas, Javier? ¿O cuáles serían las ciudades en este momento de Estados Unidos donde tú le dirías a este inversionista, comprate en Chicago, o compra en Washington, o compra en Miami, o Miami sigue siendo la perla de la inversión? Sí, definitivamente por las políticas. Ustedes saben que Estados Unidos tiene políticas diversas por estado, Claro, es Estado federal. y la verdad es que al ser el tema federal tan competitivo entre los mismos estados, es que hoy vemos que la Florida y Texas son los campeones Mm, absolutos de los inversionistas, no solo, bueno, obviamente locales, pero si no extranjeros. Pero siendo más específicos, obviamente Miami y el sur de la Florida es mm, como un hub de Latinoamérica, ¿no? Entonces, suena un petardo en Chile o en Argentina y tienes inversionistas inundando el mm. mercado de los Estados Increíble. Unidos. Lo mismo de brasileros, lo mismo de colombianos. Es más, los colombianos son los mayores compradores de propiedades en la Florida, ¿no? Entonces es un mercado muy sólido. A veces uno dice el mercado no está bueno en Estados Unidos. El mercado de la Florida es un mercado muy diferente a lo que es el mercado general de los Estados Unidos. La Florida definitivamente es un mercado
muy, muy interesante para poder diversificar el portafolio como empresario inversionista. De estas enormes aperturas que está teniendo el mercado inmobiliario estadounidense para las inversiones, y nos llama mucho la atención que ya puedas acceder con un 30% de financiamiento sin tener visa, sin que estés en Estados Unidos, y puedes ya acceder a un bien inmueble. Y Efraín te hacía una pregunta muy interesante, es ¿cuál es la propiedad que más demanda en este momento el inversionista boliviano? ¿Una casa, un departamento, una oficina? ¿Qué es lo que más estás moviendo como Bolivia? Definitivamente los departamentos es la opción número uno. Estamos hablando de unidades que son muy sencillas de rentar, son muy fáciles de mantener. Ahora, tú, Javier, preguntabas sobre si esto se ha dado antes, el tema del financiamiento. Esta apertura de financiamiento extranjeros se ha dado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba reservada a sectores muy exclusivos, donde la información no llegaba al público en general. Hoy en día, como empresas como la nuestra, que se ha abierto oficinas en Santa Cruz, tenemos la asesoría personalizada desde Bolivia, es que podemos entregar esta información allá a la gente, al público en general. Muchos podemos tener la opción de acceder a créditos hipotecarios en los Estados Unidos como medio de apalancamiento para comprar una propiedad allá. Y es por eso es que nace este evento nuestro, esta expo, que se llama Trust USA, que es un evento en el cual nosotros vamos a darle información a los inversionistas personalizada desde la compra de la propiedad, pero no solamente la compra, el financiamiento, la estructuración legal de la corporación, la apertura de cuentas bancarias, visas posibles, etcétera. Entonces nosotros vamos a tener una asesoría 360 grados para el inversionista que quiera tener información sobre cómo invertir en los Estados Unidos. Genial, genial. Javier, más o menos, ¿cuál debe ser la base con la que debe partir un inversionista en cuanto a monto? ¿Desde qué, cuánto se debe invertir, ¿no? Más o menos a partir de cuánto? Y también coméntanos cuál es la plusvalía que va a obtener a partir de esa inversión. Ok, el monto sugerido es un monto de $150,000 para empezar, con inversiones que sean inversiones nuevas. Estamos hablando de casas o en Texas, por ejemplo, tenemos casas nuevas a estrenar. En Orlando podemos ver casas nuevas a estrenar. Entonces estamos hablando de un presupuesto de $150,000, ¿no? Entonces, a partir de esto uno puede calificar una propiedad espectacular. En tema de plusvalía y rentabilidad, no me gusta y prefiero ser muy responsable a la hora de dar datos de cuánto puede ganar o cuánto puede valorizarse su propiedad, pero simplemente les doy una estadística. Los últimos 30 años la Florida ha tenido un crecimiento del 9% año a año sobre el valor de las propiedades. Entonces ahí ya ustedes pueden hacer los números de cuánto puede llegar a valer su propiedad en los próximos 5, 6, 7 años, ¿no? $150,000, Javier, de arranque, eso quiere decir que una propiedad más o menos está costando $300,000. Bueno, $350,000, $380,000, 450, 500 y tenemos propiedades hasta el millón, $1,500,000, $2,000,000, por supuesto, ¿no? Pero si queremos una casa para arrancar, podemos hablar de casas de $350,000 en Orlando. Incluso son proyectos donde algunas veces, y están llegando proyectos donde las casas ya vienen amobladas, ¿no? Entonces uno compra la casa, uno compra el proyecto y está listo para que el momento que se la entregue la puede rentar a partir del siguiente mes. El boliviano siempre ha tenido esa cultura, Efraín. Javier, corrígeme si estoy equivocado, pero el boliviano no ahorra plata en el banco. El boliviano compra tierra, compra departamento, compra una casa y ahí va haciendo rentabilización con su patrimonio. ¿Es así, Javier? ¿Así seguimos funcionando de esa manera? Sí, miren lo que significa el modelo de crecimiento de lo que significa Santa Cruz, ¿no? No solamente en departamentos, casas, en tierras. El boliviano le gusta ser dueño de algo tangible. Y hoy día tenemos la oportunidad de diversificar, porque nosotros no hablamos de sacar todo nuestro patrimonio de Bolivia. Me encanta, invierto personalmente en Bolivia. Simplemente hablamos de diversificar parte de nuestro portafolio y de nuestro patrimonio en Estados Unidos, en la economía más sólida, dolarizada, que es los Estados Unidos, que es la Florida, que es el estado número uno en Estados Unidos de real estate, ¿no?
Y estamos hablando de crecimientos de condominios también allá, Javier, así como hay una brutal crecimiento de condominios, Efraín, aquí en Santa Sí, Cruz, sobre todo en verticales, ¿no? como modelo habitacional. Claro. ¿Allá siguen siendo verticales o ya estamos hablando también de propiedades horizontales? Horizontal, vertical. Tú vas a Downtown, si has ido hace un año, hoy día un año no lo reconoces. Downtown era una zona muy Sí. descuidada, era una zona principal que empezó, pero se descuidó mucho, había mucho homeless en esa Sí. zona. Hoy día Downtown es el epicentro del crecimiento en Miami. Están haciendo edificios de 80 pisos, Wow. hoteles de lujo, restaurantes, estrellas Tremendo. Michelin. Tienes la Fórmula 1, tienes el tenis, tienes Lionel Messi, tienes la fiebre del Mundial. Estados Unidos, Miami no duerme, la Florida no descansa. Uno vuelve después de 6 meses y no la reconoce, nuevos restaurantes, nuevas opciones. Y tener parte, ser dueño de una parte de ese crecimiento es espectacular y lo podemos hacer. Ahora no necesitas visa para invertir en Estados Unidos, pero si yo igual quisiera ir a ver mi propiedad como buen boliviano desconfiado, quiero ir a tocar mi casa, quiero ir a tocar mi departamento, ¿tú colaboras con el tema del visado? A ver, nosotros no hacemos el trámite de la visa, obviamente eso es un tema que le corresponde a la Embajada Americana, por supuesto. Sí trabajamos nosotros con una firma legal muy buena, muy prestigiosa, que nos da soporte a nuestros clientes, a nosotros, etcétera. Entonces los clientes se pueden apoyar con ellos para el tema de visas, pero nosotros no lo hacemos como empresa, ¿no? Obviamente he dado el alcance máximo que tienen algunos bancos a la hora de prestar dinero, pero ya el trámite, digamos, de la visa es muy personal y es un tema que se lo tiene que manejar directamente con la embajada, ¿no? Y como boliviano, Javier, si yo quiero invertir, ¿cuáles son los requisitos mínimos que me piden? A ver, desde lo básico, documentación, pasaporte, me piden algún extracto bancario, me piden la legitimación del dinero que voy a invertir. ¿Cuál es lo mínimo minimorum que yo necesito para decirte, Javier, ok, quiero un departamento? Mira, Javier, lo más importante es lo que yo digo, es la forma en que los fondos son llevados desde Bolivia a los Estados Unidos. Hoy día, con la desorganización que hemos tenido en el sistema financiero boliviano y las diferentes opciones de salida de divisa que tenemos en Bolivia, ya sea porque un amigo tiene dólares allá, yo le entrego aquí y me los deposita a mi cuenta, una tercera persona que no conocemos nos está haciendo transacciones por nosotros y nos deposita en la cuenta bancaria. Eso es definitivamente un serio problema que yo observaría y que ahí tendría muchísimo cuidado a la hora de envío de los dineros de Bolivia a Estados Unidos, porque los bancos americanos son muy rigurosos en eso sí, en determinar de dónde han venido Claro. esos fondos, ¿no? Entonces, a la hora de estructurar el tema legal, es muy importante que obviamente nosotros les demos una mano en eso de cómo llevar esos fondos y darles los diferentes consejos que se tienen que tener en cuenta antes de enviar el dinero desde Bolivia a Estados Unidos. Pero Una también vez creo ese que, dinero esté en sí. ¿Perdón? Perdón, pero creo que también daba la opción de poder acceder a un crédito directamente en los bancos de Estados Unidos, ¿no? Claro, obviamente hablando de que nosotros ya tenemos ese 30%, 35, 40% en los Estados Ok. Unidos, ya el resto se torna en un tema de financiamiento. El financiamiento son unos requisitos muy básicos. Lo que necesitamos nosotros es mostrar que somos extranjeros con una boleta de agua, luz o gas, llenar un formulario. Necesitamos una referencia bancaria, es decir, un banco boliviano refiera que diga que hemos sido clientes de ese banco desde tal fecha y hemos manejado nuestras cuentas de forma ordenada. Los bancos ya tienen un formulario, ya tienen cartas ya listas para este tema, ¿no? Y también necesitamos una carta de un contador boliviano que certifique cuánto nosotros percibimos de ingresos anuales en bruto. Con todo esto, y obviamente el pasaporte, si tenemos visa, podemos mejorar las tasas de interés. Con todos estos documentos, nosotros accedemos a aperturar una carpeta y con esa carpeta nosotros vamos a los bancos diferentes que trabajan con extranjeros y tramitamos el crédito hipotecario. Obviamente nosotros ya como oficina desde Estados Unidos nos encargamos de todo el tema legal
con el vendedor de la propiedad, ¿no? Porque ahí el vendedor nos tiene que pasar todos los documentos de la propiedad, revisar que todo esté en orden, hacer avalúos, etcétera, etcétera. Pero es un trabajo que lo hace la oficina nuestra con el vendedor de la propiedad. Por parte del comprador son solamente los requisitos que les he mencionado. ¿Y el nivel de aprobación de la banca, Javier, es alto? Es decir, mi porcentaje de posibilidades o probabilidades de que me aprueben el crédito es atractivo o tengo, digamos, un 50% que me digan sí o un 50% que me digan no. Si nosotros les entregamos una carta de preaprobación que no tiene costo, es decir, una cita con nosotros, nosotros hacemos una evaluación previa de toda la documentación, damos luz verde a la documentación y emitimos una carta de preaprobación por parte de Q Capital, que es la empresa que nosotros representamos, tenemos 99% de chance Wow, de que el crédito vaya a ser 99%. O sea, es casi seguro, Javier. O sea, si cumples esos requisitos, es casi seguro que te dan luz verde. Hay un programa que se llama DSCR, que es un programa financiero de los bancos, que los bancos no evalúan al sujeto que se está prestando el dinero, en este caso yo, Javier Kremer. El banco evalúa el rendimiento de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si compramos un departamento en Miami, en Brickell, y ese departamento se renta en 5 o 6 mil dólares mensualmente, el banco va a hacer unos comparativos de la zona, de unidades similares, y el banco va a decir, ok, por esta unidad yo puedo prestar hasta el 60%, 70% del valor del departamento y no calificamos al dueño de la unidad, calificamos a la rentabilidad por alquileres de la propiedad. Claro, ese es su cinturón de seguridad del banco. Correcto. Perfecto. Javier, tenemos algunas preguntas que hacen ahí, algunos comentarios en las redes sociales y nos dicen qué está pasando con las inversiones en Naples, Florida. Naples, qué gran. Si tienes alguna información, Javier. A ver, actualmente el mercado inmobiliario de los Estados Unidos es un mercado de compradores, no de vendedores. Y eso es lo que pasa en diferentes ciclos en el mercado inmobiliario. Hay momentos de buenos momentos para vender, que son momentos de precios altos, y hay momentos de compradores, que son momentos de precios bajos. Lo que hemos visto los últimos 2 años con las tasas de interés tan elevadas y que recién se están bajando, es que hemos visto que los precios de las propiedades han estado bajando un poco. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día es un mercado para comprar, ¿no? Es un excelente momento para hacer ofertas de compra. Versus el que quiere vender, yo le sugeriría que espere 1 o 2 añitos más a que los precios vuelvan a un nivel donde han estado, incluso sobrepasen esos precios para poder vender. Entonces, lo que está sucediendo en Naples es nada más que eso, ¿no? O sea, es un reflejo de lo que está sucediendo en general en el mercado, donde hoy día estamos en un momento de compradores. Entonces, habiendo dicho esto, si hay gente que está escuchando esto, que tiene dinero y que estaba dudando del momento de comprar, hoy es el momento de hacer ofertas agresivas para poder comprar propiedades a muy buen precio y esperar luego los próximos años a una plusvalía muy interesante. Perfecto. Bueno, Javier, te agradezco tu tiempo y bueno, la expectativa que has generado con esta feria. ¿Cuándo se realiza? 2, 3 y 4 de febrero es el evento Trust USA en el Hotel Camino Real acá en Santa Cruz. Buenísimo. Bueno, están invitados nuestra audiencia que tenemos mucha gente que hace inversiones. Así que muchas gracias, Javier, y vamos a estar en otra oportunidad. Un abrazo, Javier. Buena suerte en el Congreso. Buenos días. Hasta luego. Buenísimo. La verdad que hay que saber dónde invertir, Javier, ¿no? Es un tema... Es momento de comprar, dice, ¿no? Es momento de comprar. Las propiedades deben estar con una buena rentabilidad. Entonces, si tiene usted dinero en este momento, en lugar de tenerlo en el Colchón Bank, la posibilidad de invertir en un bien inmueble en Estados Unidos, sobre todo en Texas y en Florida, o en el sur de Florida, parece que es muy rentable y parece que es muy atractivo porque ahorita en este momento la tramitología se ha reducido, tienes la posibilidad de acceder a un 30% de crédito, lo que me parece genial. Tenés una tasa de aprobación del crédito si cumplís los requisitos del 99% según Javier Kremer,
Lo que me llama muchísimo la atención es prácticamente seguro de que te estarían dando luz verde si el bien inmueble que vas a comprar para el banco norteamericano es altamente rentable y si tienes un historial crediticio que avala que tú mueves economía formal en Bolivia. Correcto. Yo creo que da para tocar un segundo programa, pero ahora vamos a ver a otro invitado y a un tema muy importante y preocupante para la economía boliviana. Crítico. Se está hablando de que posiblemente Bolivia tenga que ya importar GLP a partir de este año, a partir de un estudio que realizó la Fundación Jubileo. Y para ello tenemos un invitado especial también. Con nosotros está Raúl Velázquez, él es analista en energías e hidrocarburos de la Fundación Jubileo. ¿Cómo está, Raúl? Un gusto que nos puedas acompañar. Podríamos llegar a importar GLP a partir de este año, ¿no? Coméntanos cuán real puede ser esto, ¿no? Se inicia en realidad por la caída en la producción de gas natural, que no es una caída reciente. En realidad, la producción de gas natural viene cayendo desde el año 2015. Correcto. Tenemos una caída acumulada de un 52% en estos últimos 10 años. Dios. Y lo que hay que entender es que, claro, la producción de gas natural, en medida que cae la producción de gas natural, también cae la producción de GLP, ¿no? Claro. Por dos motivos principales. Que cuando produces menos gas, exportas menos gas. Tenemos dos plantas separadoras de líquidos, una está en Yacuiba, la otra está en Río Grande, en Santa Cruz, que servían para que cuando entre gas natural de exportación a la Argentina, en el caso de Yacuiba, o al Brasil, en el caso de Santa Cruz, pasaba por estas plantas el gas, se separaba el propano y el butano para obtener GLP y salía gas seco hacia la exportación. Hemos perdido el mercado argentino desde el año pasado porque cada vez producimos menos y ya no le podíamos vender gas natural a la Argentina. Eso ha hecho que la planta de Yacuiba, la planta Carlos Villegas, no esté ya procesando o procese muy poquitito GLP porque se está circulando por ahí el gas de San Alberto y de Sábalo que va hacia el Brasil. Y en el caso de la planta de Río Grande también entra una menor corriente de gas porque estamos exportándole 60% menos al Brasil de lo que se le exportaba hace años atrás. Entonces, ambas plantas están procesando menos GLP, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. El otro problema es que en los campos, a medida que va cayendo la producción, el gas que va quedando en los campos es también más seco, tiene menos contenido de GLP. Entonces, tenemos un problema serio en la producción que ya fue advertido años atrás. Varios analistas habíamos advertido que iban a haber consecuencias. Álvaro Ríos, el 2024, ya advirtió que iba a haber un problema de GLP y proyectábamos que el 2026 se iba a tener que empezar a importar. Este año, además de esta situación, se está sumando una sobredemanda de GLP por el contrabando. Claro. Muchos contrabandistas que se dedicaban al contrabando minorista de diésel se han refugiado en el contrabando de GLP. ¿Por qué? Porque están incentivados por el precio, claro, ¿no? Entonces, esto ha generado que caiga la producción, pero que haya un incremento también en la demanda que está generando una mayor presión y problemas de abastecimiento de GLP. En todo caso, nuestra estimación de que Bolivia va a tener que empezar a importar GLP la hicimos incluso antes de esta sobredemanda, ¿no? Entonces, la situación en realidad es bastante compleja para el gobierno en ese sentido. Raúl, no te voy a decir... no te voy a pedir una justificación del MAS de por qué no hicieron algo para revertir esto, porque por razones obvias hubo negligencia bastante brutal en este tema, pero si desde el 2015 sabíamos que la producción de gas estaba cayendo en un 50 y tantos %, Raúl, y no haber hecho una política de reajuste o de reacomodo o de ver una ingeniería de este tema, ¿Qué probabilidades tenemos ahora de arreglar este fallo? Porque no podemos llegar a este escenario de tener que importar. Estábamos hablando con Efraín de cuánto podría llegar a costarte una garrafa de gas, por ejemplo, 100 bolivianos, 120 bolivianos. Esto es un despropósito, eso sí es un golpe en el estómago a la economía boliviana. Así es, Javier. Bueno, es una buena pregunta. El sector hidrocarburos es un sector de largo plazo. Entonces, si hoy estamos viendo que la
producción ha caído en un 52% del gas, 62% en el caso de líquidos. Estamos importando más diésel, importamos más gasolina. Hemos perdido el mercado argentino. Al Brasil exportamos 60% menos que hace 10 años. El mercado interno está también con un precio subsidiado para el gas natural. Entonces, todo esto es resultado de una política hidrocarburífera equivocada que se empezó a construir en Bolivia el 2003, incluso antes del MAS, con la llamada guerra del gas, el referéndum sobre hidrocarburos, la ley de hidrocarburos, el llamado decreto de nacionalización. Todo esto ha sellado una política hidrocarburífera que ha sido rentista, estatista y centrada en el gas natural. No ha traído inversión privada y corrupta totalmente. A eso hay que sumarle, sin duda, una desastrosa gestión sectorial casi de 20 años. Entonces, esto nos ha llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Lamentablemente, las autoridades en su momento no hicieron caso a lo que varios analistas advertíamos, que se tenía que hacer una nueva ley de hidrocarburos, atraer inversión privada. La exploración, Javier, Efraín, requiere capital de riesgo. ¿Por qué? Porque una empresa tiene que estar dispuesta a perder 100 o 200 millones de dólares, porque nadie te asegura que va a dar un costo más importante. Entonces, es un elemento fundamental. Y por ejemplo, pierde 200 millones de dólares, los pierde, es plata que podría haber ido a salud, a otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, el privado, por ejemplo, sí puede arriesgar ese capital porque tiene diversificada su canasta de inversiones en otros países que le permiten compensar en cierta manera estas pérdidas o postergarla para cuando tenga un éxito exploratorio. Entonces, lamentablemente nuestra política, que ha sido tan estatista, ha limitado las posibilidades de inversión en el sector hidrocarburos. Tenemos un régimen fiscal muy favorable al Estado. De cada $100 de renta, 92 se quedan con el Estado, solo 8 van al privado. Nadie en su sano juicio va a invertir bajo esas condiciones. Absolutamente. ¿Y por qué hablo de inversión? Porque no podemos cambiar el problema estructural, que es la caída en la producción, si no tenemos inversión. Y para eso requerimos una nueva ley de hidrocarburos, pero entendiendo, y ahí contesto con más precisión tu pregunta, que el salir de este problema también va a tomar tiempo, porque es un sector de largo plazo. Entonces, si hacemos bien las cosas, si construimos una ley de hidrocarburos interesante y atractiva a la inversión, seguramente en 5 u 8 años podremos ver resultados. Mientras tanto, el país está condenado a tener que importar GLP y también en 2 años posiblemente gas natural. Raúl, lo que estás diciendo es gravísimo. Estamos condenados definitivamente a tener una escasez de gas, a un crecimiento del precio de la garrafa de gas. Y hay un tema aquí que quería preguntarte, y estábamos hablando con Efraín, el mismo tema. Estamos en un conjunto de las ¿a qué me refiero con esto? Reingeniería, reinstitucionalización, reordenamiento, reinversión, reformulación. Nos han dejado en el estropicio, Raúl. Así es, Javier, así es, Efraín. Yo les subrayo mucho porque, claro, estamos muy acostumbrados a echarle la culpa solamente al gobierno del MAS. Exacto. Pero hay que recordar que las bases de la política hidrocarburífera vienen de una irresponsabilidad de actores políticos y de actores sociales también. No hay que recordar que la guerra del gas fue promovida, impulsada, todas las protestas de ese entonces, el haber rechazado el proyecto Pacific LNG para exportarle gas a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno, fue un error garrafal. Yo creo, para mí, por lo menos, el peor error que ha cometido Bolivia en este siglo XXI, porque le cerramos el mercado del gas natural al país. Nos hemos limitado solamente a Argentina y Brasil, cuando podríamos hoy en día estar exportándole gas a Europa, que está necesitada de gas luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay muchas cosas que se podían hacer. En este sector, Javier y Efraín, el mercado es fundamental, porque es un sector de alto riesgo, como he explicado hace un ratito, pero también de largo plazo, ¿no? Porque desarrollarlo toma tiempo. Y si tú tienes mercado asegurado, sin duda que eso te permite compensar o mitigar por lo menos el riesgo exploratorio que se tiene, porque tienes mercado asegurado. En el caso de Bolivia hemos perdido el mercado argentino, estamos a punto de perder el brasilero, y el único mercado que crece es el interno, pero con un gas natural subvencionado, un GLP que también está subvencionado. Entonces es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, y hay que entender que, a diferencia de lo que ocurría el 2003, cuando se hizo esta llamada guerra del gas, hoy en día Bolivia no es el único país con gas. Argentina, que era país comprador, hoy en día es competidor con Vaca Muerta. Brasil es competidor con el presal.
Colombia ha encontrado un yacimiento enorme en el océano. Tienes Guyana, que tiene buenos proyectos interesantes también de gas natural. Trinidad y Tobago también. Entonces tenemos que poder ser ahora competitivos con otros actores, con otros players en la región que también tienen gas natural para vender. ¿Tú crees que se puede reeditar una guerra del gas nuevamente en Bolivia? Porque si tú has dicho, estamos condenados a que esto vaya, y esto es un tema de largo plazo, y como Efraín preguntaba, en el cortísimo plazo, no creo que haya una solución. O sea, puede haber una convulsión social, Raúl, y esto me asusta bastante. Es un tema que sin duda preocupa, Javier. Lo hemos visto en cierta forma con el decreto 5503, en el que inmediatamente aflora ese sentimiento nacionalista, ¿no? Y la gente te dice, quieren vender nuestros recursos. Bueno, nos olvidamos que, habiendo administrado nuestros recursos mediante empresas estatales, hemos sido totalmente ineficientes, como lo hemos sido en el pasado. Quienes se alegraban en la llamada nacionalización del 2006, creo yo que se olvidaron que en los 80 la Comibol fue un problema crítico y un fracaso en la administración de la minería en Bolivia, o la propia YPFB en el boom del petróleo de los 70, que tampoco dio los resultados, no se catapultó como sí lo hizo, por ejemplo, Petrobras o otras empresas estatales de la región, ¿no? Entonces, nos olvidamos los bolivianos de ese tipo de aspectos y seguimos apostando por un estatismo que claramente ha fracasado y termina convirtiendo estas empresas, como lo es Yacimientos hoy en día, es una fábrica de empleo, produce más empleo que gas, ¿no? Entonces, lamentablemente esos nacionalismos nos retrasan, creo yo, el avance del país. ¿Cuánto mueve cabalmente pues, este tema del contrabando, ¿no? Y cuál vendría a ser esa frontera por donde se está escapando el GLP, ¿no? Bueno, principalmente es la frontera con el Perú, lo mismo ocurre en la frontera con Argentina, en la que hay una fuerte cantidad de contrabando. Claro, el altiplano es más difícil de controlar, ¿no? La frontera es muy extensa, es casi inhóspito, tiene un costo de más alto el tener militares y policías desplazados allí ejerciendo el control. En el tema del contrabando, como ocurría con el diésel, Efraín, el principal incentivo es el precio, ¿no? Mientras tengamos un precio subvencionado de 22.50 y tú puedas vender esa garrafa entre 100 y 140 bolivianos, tienes un extraordinario incentivo para seguir realizando esta actividad ilegal. Entonces, claro, ahora yo entiendo, en el caso del GLP es muy difícil el ajustar el precio, por lo que ustedes bien señalaban en el principio. El 92% del consumo, de acuerdo al balance energético 2024, el 92% del consumo energético de GLP va al sector residencial, hogares, ¿no? Hogares de clase media, hogares de clase pobre en muchos casos, que usan la garrafa para cocinar su alimento o para vender hamburguesas, anticuchos, qué sé yo, hot dogs en el comercio informal, ¿no? Ha sido un refugio también en muchos casos para el comercio informal. Entonces, ya a esa gente no le puedes pedir que cambie a electricidad de la noche a la mañana, ¿no? Porque no tiene las condiciones para conectarse al sistema eléctrico. Entonces, sin duda es un tema complejo el tema del GLP. Sin embargo, creemos desde la Fundación Jubileo que se deberían ir dando incrementos graduales en el precio, probablemente por lo menos un 10% anual. Me estoy refiriendo a 2 bolivianos con 25 centavos por año, que no es mucho, pero en el tema de la subvención y de las renovables, es muy difícil que podamos avanzar en hidroelectricidad o en fotovoltaica o en eólica mientras tengas un gas natural subsidiado. Claro. ¿No? Claro, hay mucha gente hoy en día está confundiendo GLP con gas natural. Hay que recordarles que son dos energéticos distintos. Diferentes. El GLP se obtiene del gas, pero son dos energéticos diferentes, pero que ambos están subvencionados. En el caso del gas natural, el mercado interno paga en promedio $1.30 la unidad energética. Claro. Si ese mismo gas natural lo tuviésemos que importar, costaría cerca de $12 o $10, entre 10 y $12 la unidad energética. Estamos hablando de 10 veces más lo que se paga en el mercado interno, ¿no? Entonces, con el gas también tenemos un problema, porque hoy en día ese 1.30 hace que el sistema privilegie todos los días la termoeléctrica por encima de la hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? Las termos terminan siendo mucho más económicas, mucho más baratas, pero porque tienen un gas subvencionado. Y eso hace que el 70% de la electricidad hoy en día sea generada con gas natural, con termoeléctricas. Entonces, lamentablemente tenemos ahí un gran obstáculo, una barrera enorme que superar, que es también el debate sobre la subvención del gas.
Por ahora hemos ajustado la del diésel, el diésel prácticamente está en el precio internacional, en la gasolina falta todavía y tenemos el GLP y el gas natural que todavía están subvencionados. ¿Y las autoridades, Raúl, te están escuchando? ¿Están abiertas? ¿Están conscientes de esta criticidad? Me imagino que sí. Tenemos un nuevo presidente de YPF, tenemos un nuevo ministro de hidrocarburos. Creo que tenemos gente técnica ahora, o por lo menos con un criterio un poco más amplio. ¿Existe esta sensibilidad dentro del gobierno? ¿Existe esta criticidad de decir, sí, Raúl, estamos conscientes de esto y vamos a tener una hoja de ruta? Existe. Creo que las autoridades, tanto Youssef Akli como Mauricio Medinaceli, conocen muy bien el problema, pero lo que imagino es que han priorizado sus batallas. El caso del diésel y la gasolina eran los prioritarios por la cantidad de dinero que implica la importación de estos energéticos y además porque ya se importaban. En el caso del GLP estamos a puertas de importar, pero todavía el 2025 hemos podido abastecer la demanda interna. Habrá que ver qué ocurre este primer semestre. De acuerdo a nuestra estimación, el segundo semestre de este año podríamos tener que empezar a importar GLP y el 2028 gas natural. Ahora, las autoridades conocen del problema de las dos subvenciones indirectas que por ahora hay en el GLP y el gas natural, conocen del riesgo que lo implica. Me imagino que no es fácil quitar la subvención de golpe a todo, ¿no? Porque obviamente el impacto social es enorme. Por eso me imagino que primero han elegido diésel, gasolina, y luego habrá que debatir qué pasa con los otros dos. Pero lo cierto es que Bolivia tiene que sincerar esos precios si queremos, por una parte, avanzar en renovables y por otra parte, entendiendo que vamos a tener que empezar a importar gas natural también de acá a 2, máximo 3 años, porque esta caída en la producción, Javier, Efraín, no se puede revertir en el corto plazo, lamentablemente, ¿no? Bolivia tendría que encontrar por lo menos 3 megacampos para poder revertir realmente esta situación, y en 2 años es prácticamente imposible que eso ocurra, ¿no es cierto? Aunque encuentres un megacampo y que salga exitoso, en desarrollar ese campo vas a tardar por lo menos un año y medio, porque además ese campo no lo vas a poder poner a producir de golpe al máximo de capacidad, ¿no es cierto? Porque puedes dañar el reservorio. Entonces, hay que tener esas consideraciones. Raúl, ¿y qué te dice el motor, la industria boliviana? Esta sensibilidad, me imagino que también deben estar tremendamente preocupados porque sus costos de producción también se van a disparar. El gas es la energía del motor productivo de este país. Creo que hubo ya un poco en algunas industrias la transición del gas al tema eléctrico. Al fotovoltaico. Yo conozco industrias que ya están funcionando al 100% con energía fotovoltaica. Ah, perfecto. Pero no, son pues excepciones, es una en 1000, no sé. ¿Cómo estás viendo esto, Raúl? Por ahora hay muy pocos, lamentablemente, que han entrado a fotovoltaico. Lo cierto es que es una preocupación para la industria. Nosotros tuvimos algunas reuniones con la Cámara Nacional de Industrias en las que ellos manifestaban su preocupación no solamente en términos de costos, sino en términos más bien de suministro. Claro. Hay que recordar que la industria es el principal consumidor final de gas natural. Exactamente. ¿No? Si vemos consumidores intermedios, naturalmente en consumidor intermedio están las termoeléctricas, pero en consumidor final, el principal consumidor final son las industrias. Y la preocupación que tiene la Cámara Nacional de Industrias es, por una parte, el precio, pero preocupa incluso más el suministro. ¿Por qué? Porque hay que pensar de dónde va a importar gas natural Bolivia cuando necesite importarlo. Mucha gente de forma muy, muy suelta de cuerpo nos dice Argentina, ¿no? Pero lo cierto es que Argentina en invierno, entre abril y septiembre, tiene déficit de gas natural, importa, o sea, Vaca Muerta no llega a abastecer absolutamente todo, además que tienen compromisos de exportación y tienen que importar. Entonces, Argentina no es del todo una opción segura en el periodo de invierno, además que hay limitaciones en la capacidad de transporte que obligan a que Bolivia ya tenga que empezar a analizar, a pensar, a imaginar de dónde es que va a poder importar gas natural en caso de requerirlo, o cómo además puede avanzar en estos 2 años a mayor velocidad en las renovables, principalmente hidroeléctricas, a sabiendas, y subrayo esto porque es una condición sine qua non, hay que ajustar el tema del precio del gas natural en el mercado interno. Sin eso no se puede avanzar en renovables. Sí. Entonces, si queremos en estos 2 años bajar la dependencia del gas natural en la generación eléctrica
y subir las hidros, por ejemplo, que te garantizan energía en firme, lo que hay que hacer es analizar, debatir el ajuste en el precio del gas natural en el mercado interno. Y solamente para tener una idea, Raúl, no quiero comprometerte, pero ¿de cuánto porcentualmente estamos hablando de que debería ser ese ajuste? ¿70%? ¿80%? Bueno, generalmente tienes dos referencias, ¿no? Una es tu paridad de exportación y otra es tu paridad de importación. Mientras todavía exportes, tu referencia debería ser la paridad de exportación, es decir, el precio al cual Bolivia le está exportando ese gas actualmente al Brasil, que son $6 la unidad energética. En el mercado interno estamos en $1.30 la unidad energética, ¿no? Entonces estamos bastante lejos de la paridad de exportación. Si pensamos en la paridad de importación, la cosa es peor, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando importes, vas a importar entre 10 y $12 la unidad energética. Entonces, la brecha es incluso mayor. El problema que tenemos, Javier, es que Bolivia nos hemos mentido pensando que los precios pueden ser fijos por mucho tiempo. Entonces, en el gas, en el GLP, tenemos precios de más de 20 años que están fijos. Entonces, claro, el hacer el ajuste, el ajustar estos precios, sin duda que genera un impacto social, pero es porque llevamos décadas sin ajustar esos precios, ¿no? Claro. Así, sobre todo lo que hablábamos con Javier, el tema del gas domiciliario, ¿no? Porque imagínate, está totalmente subvencionado. Si en la garrafa uno gasta unos 25 bolivianos por garrafa y compra 2 al mes, son alrededor de 50 bolivianos. Yo he sabido en familias que gastan 10, 20 bolivianos al mes, digamos, ¿no? Raúl está enojado. Efraín está enojado con este tema. Mira, tenés en la pantalla partida, ¿no? Tenés a Efraín que compra garrafa de gas y dice, yo gasto plata en mi garrafa y ahora voy a gastar más. En cambio, Javier paga 20 pesos de gas domiciliario. Claro, son dos mundos paralelos y los dos son irreales. Y vamos a tener que ajustarnos al mundo real. A ambos les va a llegar la realidad tarde o temprano. Bueno, a todos nos va a llegar la realidad tarde o temprano. Pero, claro, con diferentes problemáticas, sin duda, tanto en el GLP como en el gas natural. Pero lo cierto es que no podemos seguir pensando que los precios pueden ser fijos eternamente. Pueden haber subvenciones, pero creemos que en las subvenciones tiene que, por una parte, quedar claro a quién se subvenciona. Tiene que ser a gente que realmente no puede pagar por cierto bien o servicio. Eso quiere decir focalizar muy bien esas ayudas. El segundo elemento que tiene que quedar claro con cualquier subvención es por cuánto tiempo. El Estado no puede subvencionar eternamente a nadie, absolutamente a nadie. Entonces puede ser que a la gente más pobre, más vulnerable, le puedas dar una ayuda por 2 años, 3 años, pero tiene que tener un límite y ese límite tiene que estar escrito para que la gente entienda que eso no es eterno, ¿no? Y un tercer elemento que tiene que quedar claro es cómo financias esas subvenciones. Si se decide mantener la subvención del GLP por un tiempo más, bueno, ¿a quiénes? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y de dónde sale la plata para pagar esa subvención? Son 3 elementos que tienen que quedar muy claros, creo yo. Y el resto de la población tenemos que entender que en medida que tienes un mayor poder adquisitivo, sin duda deberías tener que poder pagar un precio también diferenciado y ser más eficiente en el uso de los energéticos, ¿no es cierto? Hay gente que yo sé, en La Paz, por ejemplo, que tenemos mucho frío, calienta su hogar con sus hornillas de gas. Prende las 4 hornillas para que se caliente el horno. Entonces, es un uso ineficiente justamente porque no pagas el precio real de esos energéticos. Claro, por eso lo malgastas. Bueno. Y eso pasaba también en Argentina con el kirchnerismo, Raúl. Abrían la calefacción en invierno, calentaban tanto y decidían abrir las ventanas. Era una locura. Mal uso, pues. Mal uso. Es que totalmente en contra de la eficiencia energética. Es que como si te subvencionan, Efraín. No, realmente no pagas lo que te cuesta. Claro. Ahora, Raúl, para ti terminando, yo sé que tienes que ir a otro compromiso. Como país también creo que debemos pensar en el largo plazo, ¿no? Porque a veces decimos, es largo plazo, dejémoslo para después. No. Las inversiones en nuevas exploraciones, nuevos pozos petroleros, nuevos pozos gasíferos deben realizarse también a partir de este año. Claro, ¿por qué esperar? El corto plazo ahorita va a determinar el largo plazo, que es lo que está diciendo Raúl. Exacto. Y para activar todo lo que es el upstream, ¿no? Las exploraciones, ¿qué debemos hacer, Raúl? ¿Debe haber ya una nueva ley de hidrocarburos? ¿Se debe una vez eso cambiar lo más rápido posible? Sí, no solamente es necesario, sino es urgente. Es muy urgente, justamente por los tiempos que toma la exploración.
entendiendo además que el problema, si bien es exploración y explotación, pero también lo es la refinación, el transporte, el almacenaje, la comercialización. El YPFB ha sido muy ineficiente en la importación de combustibles, eso ha quedado claramente demostrado. Entonces, tenemos que tener una ley con una visión integral de todo el sector que vaya a ajustar, cambiar, repensar todo el sector hidrocarburos. El corazón del problema, como lo he dicho, es el régimen fiscal. Nadie va a invertir en un país donde de cada $100 de renta, 92 los pagas al Estado y te quedas solamente con 8. ¿No? Como decía hace un ratito, Bolivia no solamente tiene que además reactivar el sector, sino que tiene que ser competitiva con el gas de otros países en el barrio, en el vecindario, que también tienen gas natural y también lo están vendiendo. Entonces tenemos ese enorme desafío, hay que buscar un equilibrio más razonable entre Estado y empresa, darle nuevos roles a cada uno de los actores. YPFB hoy en día se fiscaliza a sí misma, eso no puede seguir, hay que darle roles claros a la ANH, al Ministerio de Hidrocarburos, un rol claro también para el actor privado, sin duda que es fundamental además en este nuevo esquema, mientras se logra cambiar además la Constitución, porque la Constitución pone una camisa de fuerza en varios aspectos del sector hidrocarburos que también tienen que ser discutidos. Raúl, yo te agradezco como programa, con Efraín, tu participación, por favor. Muchas gracias. Siempre es bueno estos espacios, siempre es bueno la información de primera mano. Durante mucho tiempo hemos vivido en un oscurantismo y ahora necesitamos data buena, data fidedigna, data clara, porque las decisiones que se vayan a tomar a partir de ahora son tremendamente críticas. No hay un margen de error, no tenés margen de error. Tenés que apuntar bien y darle con todo. Y ojalá la sociedad lo entienda, porque si estamos condenados a importar, va a haber un problema social. La calle va a salir y se nos vienen entonces días complicados. Raúl, finalmente yo por mi parte, felicidades por los 20 años de jubileo, el aniversario que están cumpliendo. Nos parece tremendamente importante que ustedes estén acompañando a este país con estas investigaciones que son tan críticas. ¿Qué puedes rescatar de tus 20 años como jubileo, Raúl? Bueno, sin duda el desafío que tenemos en Fundación Jubileo ha sido la incidencia pública, el fortalecer a una sociedad civil muy desinformada. Ha habido mucha limitación en información en estos últimos 20 años, como bien señalas tú, Javier, un oscurantismo informativo enorme. Desde el 2015, cuando empezó a caer la producción de hidrocarburos, también cayó la transparencia y el acceso a información. Entonces, hemos tenido que lidiar también con ese desafío, un nivel central que se ha cerrado a la crítica por parte de diferentes analistas. Hoy en día más bien se está viendo un cambio, una mayor apertura con el nuevo gobierno. Hay grandes desafíos también hacia adelante. Yo no quiero irme sin además subrayar un tema. Cuando hablo de régimen fiscal, que hay que ajustar el régimen fiscal en hidrocarburos, me estoy refiriendo por si acaso al tema de regalía, al tema de IDH y la participación de YPFB. Entonces es un elemento sumamente crítico porque el tocar el IDH, por ejemplo, afecta a varios beneficiarios de municipios, la universidades. ¿no? Entonces, Totalmente. exacto. Entonces, el debate dentro de lo que es la nueva ley de hidrocarburos, sin duda que es importante para que esa ley además pueda durar y ser sostenible en el tiempo. Es fundamental porque hay que recordar que Bolivia es un país que no solamente ha intentado nacionalizar una, sino 3 veces el sector hidrocarburos. Entonces, tenemos un pésimo antecedente en términos de seguridad jurídica para la inversión. Y es un tema que hay que tenerlo muy presente, hay que cuidar mucho la fe del Estado, los compromisos que asume el Estado y darle sostenibilidad a una nueva ley en el largo plazo. Es sumamente clave y Efraín, siempre ¿sabes qué? agradecidos. Raúl, a ver, discúlpame, pero ¿has visto esas películas de terroristas, qué sé yo, y descubren la bomba y abren y el reloj va, no tenés 5 segundos para desactivar la bomba y todo el mundo dice, qué cable corto? ¿Estamos así? ¿Qué cable corto? ¿Por dónde voy? El counter está atrás y atrás y atrás. Dios mío, Efraín. ¿Qué hacemos, Pero Raúl? seamos optimistas, ¿no? Estamos con algo así. una nueva etapa, entrando a una nueva etapa, así que creemos, como tú dices, Javier, es hora de tomar decisiones correctas, ya no tenemos margen de error y tenemos, creo que esta vez también profesionales probos en la administración, esperemos que sea todo posible y como siempre, estos estudios, estos informes que hace también la Fundación Jubileo ayudan mucho a esto, ¿no? A generar más transparencia, más información, más data. Muchas gracias nuevamente, Raúl, y para una próxima oportunidad.
Gracias, Raúl. Un Muchas abrazo gracias, y Efraín. Un saludo, felicidades Javier. nuevamente. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Raúl, ¿no? Y también agradecer a nuestra querida audiencia que siempre nos sigue en todas las redes sociales, siempre con temas duros, fuertes, como tú dices, hacer lo que más nos gusta, ¿no? Masticar, analizar las morder cifras. los números. Y estamos, solamente para cerrar, Efraín, el día de hoy es un día crítico a nivel mundial, a nivel global, y tenemos que estar alertas con ese tema. Hoy Donald Trump va a hablar en el foro de Davos, va a hablar en contra de la OTAN, va a hablar en contra de Europa, va a hablar en contra del sistema wokismo que le llamo del multilateralismo, y lo más probable es que ratifique el día de hoy que Estados Unidos se va a anexionar Groenlandia antes, y escuchen bien lo que voy a decir, antes del 4 de julio de este año. ¿Por qué? Por los 250 aniversario de fundación de Estados Unidos. Como un regalo a Estados Unidos, Donald Trump quiere regalar Groenlandia a Estados Unidos. Entonces, ¿Te fijaste lo que subió ayer en sus redes sociales? Donald es Trump? una locura. Entonces ya se ha preparado el terreno, ya se ha hecho la comunicación, ya se ha hecho la viralización. Esto es un tema sin retorno. Y la fecha que se ha fijado la Casa Blanca, esto ya de acuerdo a fuentes que me han pasado, es hasta el 4 de julio. O sea, antes del 4 de julio esto debería suceder. Tremendo. Yo creo que ya el hombre está... Está senil, es loco. El concepto que están hablando, bueno, no nos vamos a explayar más, Sí, sí. pero el concepto que están hablando es un loco, y además es un loco acelerado, Con mucho poder. con mucho poder. Imagínate. Entonces, ¿cómo paras un loco acelerado con mucho poder? Dios mío. Bueno, nuevamente, vamos a estar pendientes de todo lo que sucede. Hay también lo que es Davos. Ha estado nuestro ministro de El presidente Economía Rodrigo también, Paz va a estar también en Panamá. en la CAF. En la CAF. Le va a dar un día entero para poder hablar de Bolivia, llegar a inversiones, traer capitales, Eso es mostrar lo mejor que interesante. tiene Bolivia, ¿no? Un día especial para Bolivia en la CAF. Eso me parece a mí muy relevante, donde Rodrigo Paz va a poder exponer con detalle todos los proyectos económicos de reingeniería de Bolivia. Y obviamente el tema energético es un tema brutal que lo va a tocar ahí. Y ojalá tengamos buenas noticias, como dices, Efraín. Hay que tener optimismo, esperanza de que tenemos que salir de alguna manera de esto, ¿no? Correcto. Buenísimo. Bueno, a ver, nos vemos entonces el próximo... Nos vemos el próximo... Es feriado, el Es viernes. feriado. No, el próximo lunes entonces. Nos vemos el próximo lunes. Síganos en nuestras redes, por favor. Estamos en YouTube, En TikTok, en TikTok, Facebook. en Facebook. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Buen fin de semana. Chau. Chao, chao.